Informe especial justamente en el contexto en el que vivimos para analizar el debate vicepresidencial que se desarrolló ayer justamente en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad Bolivariana de Guayaquil. Particularmente a mí me dejaron debiendo muchas de las candidatas. Un par de ellas pues sacó ventaja precisamente por su experiencia política. El resto sí, mucho de lo que ya hemos escuchado por parte de las candidatas de estas elecciones y de las anteriores elecciones. Estamos retransmitiendo y agradecemos precisamente a otros medios de comunicación que se han sumado a esta transmisión: Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sport. Vamos a estar analizando en el día de hoy precisamente con nuestros invitados, especialistas en varios temas de seguridad, internacionalistas y analistas expertos en Constitución, un poco también hablando sobre la importancia del cargo de la vicepresidenta. No solo ahora estamos viviendo estos problemas, también lo hemos vivido desde gobiernos pasados, desde el gobierno de Lenín Moreno, pasamos también por Guillermo Lasso. En fin, es importante analizar cuál va a ser el trabajo de la segunda mandataria en esta gestión y en este debate histórico que se realizó, como les indicamos, el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Y vamos a darles, más bien a presentar a nuestros invitados especiales. El día de hoy se encuentra Mauricio Alarcón, constitucionalista. Doctor, buen día. Buen día, Paul, un gusto estar aquí contigo para discutir un poco de lo que fue ayer el debate vicepresidencial. Gracias, doctor. Y también está con nosotros Catherine Herrera, analista internacionalista. Katy, ¿cómo estás? Hola, Paul, qué gusto, y a toda la audiencia. Germán Trejo, ¿cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir acá. Bueno, importante analizar lo que se desarrolló el día de ayer, el debate vicepresidencial que se desarrolló ayer en la ciudad de Guayaquil. Particularmente, como dije, me quedan debiendo mucho las candidatas. Manifestabas, doctor, tras cámaras, que la que más sacó ventaja de esto, digamos así, es la asambleísta Cristina Reyes. El resto, muy poquito, se dijo mucho de lo que ya hemos escuchado. Creo, Paul, que evidentemente quien más experiencia en la política tiene, sabe hasta cómo manejar la comunicación, cómo llegar a la gente. No es garantía la experiencia de hacer un buen papel en un debate como el del día de ayer. No obstante, creo que la diferencia fue bastante evidente, ¿no? Aunque en el segundo bloque creo que la mayoría de nosotros nos cogieron cansados porque se extendió mucho más de lo que estaba previsto, pero te digo, en el primer bloque creo que estuvieron las candidatas que más destacaron por propuestas, por conocimiento, y también aquella que más nos hizo reír por una propuesta que no tiene pies ni cabeza, precisamente desde el ámbito constitucional. ¿Cuál? ¿A cuál te refieres, doctor? En este país, aunque el populismo penal está a la orden del día, tú no puedes implantar pena de muerte. Ajá. Ni para jueces, ni para fiscales, ni para las personas luego, en general. ¿No? Bueno, probablemente porque le llegó un mensaje de texto al celular diciéndole no hables pendejadas, y hay que decir las cosas como son, porque Ecuador es signatario de una convención internacional que prohíbe la pena de muerte, está prohibida en la Constitución. ¿Cuánto tiempo acá se abolió la pena de muerte? Entonces salir a decir una cosa de estas quizá pueda sonar muy popular, pero termina siendo muy populista por su inviabilidad. Se mandaron algunas perlas, ¿no? A mí me llamó la atención dos casos en particular. El uno es trasladar a la vicepresidencia, no tengo nada en contra de Chimborazo, pero no veo óptimo trasladar a la vicepresidencia a la provincia de Chimborazo. Y también la otra que me llamó mucho la atención es crear esta universidad digital, universidad pública digital, por una de las candidatas, Katy. Bueno, o sea, son propuestas válidas porque, a ver, recordemos que sobre todo en la zona Sierra Centro ha estado muy abandonado por parte del Estado. Incluso si ustedes nos ponemos a analizar todos en cuanto a operatividad en temas de seguridad, pero también de atención y protección a víctimas o posibles víctimas de distintos delitos del crimen organizado, delincuencia común, siempre se está concentrando en la costa o en el oriente, pero se está olvidando de presencia del Estado en Sierra Centro. Entonces, el tener la iniciativa de cambiarle la vicepresidencia, pues sería positivo, sería algo distinto, sin embargo muy surrealista a las necesidades y a todas las acciones que estamos pasando como Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces sería más bien mantener la base, pero fortalecer, sí, hacer un trabajo muy fuerte en Sierra Centro, sobre todo porque nos estamos olvidando que la población de estas provincias pues son más vulnerables a caer en distintos delitos
del crimen organizado. Y en la parte de generar una universidad netamente digital, creo que ahí sería un gasto innecesario en el sentido de crear algo más cuando podemos fortalecer ya universidades públicas que tenemos, incluso generar una alianza con las universidades privadas. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que ninguna de las candidatas toparon cómo fortalecer el tema de empleo, el tema de estudio, mucho más fuerte en los jóvenes, cómo garantizar una hoja de ruta y cómo el rol de la vicepresidenta puede trabajar en asuntos tan estratégicos, ¿no? O sea, abordamos muchísimo el tema de la seguridad, muy poco abordamos el tema de crisis energética que no se pueda pasar, delitos ambientales, el tema de inversión, de empleo, pero no se especificó en un cómo, que es lo que más digo, o sea, siempre se enfocan en el objetivo. Tenemos que disminuir la tasa de desempleo, tenemos que disminuir el tema de inseguridad. Sin embargo, no te dijeron el cómo. Entonces caímos nuevamente en un debate en donde quizás algunas sobresalieron por su experiencia, tanto como periodistas, como ex legisladoras, etcétera, académicas incluso, pero ninguno llegó a aterrizar el cómo y para qué y en cuánto tiempo. Sí, ¿no? Bueno, Germán, internacionalista a propósito. Germán, ¿qué es lo que más te llamó la atención ayer? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Hay que analizar el pasado, hay que analizar el presente y el futuro, es decir, lo preelectoral, lo electoral y lo postelectoral. Y también hay que saber leer entre líneas, ¿no? Quienes recibieron atención extra de los principales protagonistas en esta elección, y ahorita voy a explicar eso. ¿A qué voy? Es a lo siguiente. Primero, el rol de la vicepresidencia va a ser un rol interesante que, como comentábamos, se va a definir dependiendo de quién gane esta elección. Pero ¿cuál es en sí el rol de una vicepresidencia? Es la de acompañar y la de complementar una campaña o una candidatura presidencial. Yo creo que ahí hay que analizar quién complementó, quién complementa más a su binomio, a la parte que va como a la cabeza en la parte de la candidatura a la presidencia. Eso es muy importante. Lo segundo es lo que viene en el contexto regional. Estamos viendo que, bueno, Ecuador, primero Venezuela, Ecuador tiene elecciones, vienen elecciones en Colombia, vienen elecciones en Perú. La región andina va a sufrir un cambio, o puede sufrir cambios dependiendo de cuáles sean los resultados electorales en el contexto latinoamericano, en el contexto regional, y eso es muy importante. Pero cuando digo hay que saber leer entre líneas, yo creo que a mí me causó mucho interés las expresiones que tuvieron el presidente Noboa, el expresidente Correa y a quienes mencionaron. El expresidente Correa mencionó directamente a la candidata de Democracia Sí en uno de sus tweets. A mí se me hace muy interesante esto. Y lo segundo es que el presidente Noboa directamente menciona al candidato a la vicepresidencia de la RC5, ¿no? Entonces, ¿por qué estas cuestiones? A mí me ha interesado mucho ese debate que se ha generado entre Rafael Correa e Iván Saquicela, esta cuestión de este posible Netflix que saldría del influjo psíquico, donde directamente se involucra a uno de los candidatos presidenciales, en este caso a Saquicela. Pero regresando al debate presidencial o de vicepresidentas, yo no creo que vaya a haber o la gran mayoría de los ecuatorianos no van a ir a las urnas votando por la opción del binomio a la vicepresidencia, más sí en un paquete de complementarse. ¿Cuál es el binomio que realmente me representa si yo fuera ecuatoriano? Una opción válida. Y yo creo que ahí hay algunos binomios interesantes, hay algunas sorpresas. Yo creo que la sorpresa del Partido Socialista, la lista de Verónica, no recuerdo su apellido ahorita, muy interesante, donde le quedó más grande. No. Partido Socialista, binomio de Pedro Granja, Verónica Silva. Granja. Donde Sí, la vicepresidenta a lo mejor le queda un poquito grande al candidato presidencial en cuanto a lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí eso es un tema muy interesante. De nuevo, me hubiera gustado ver más de parte del candidato a la vicepresidencia de la lista 5, una expresión más coloquial, una expresión más entendible. Yo creo que muchos nos quedamos con la idea de, bueno, ¿a qué exactamente se refiere cuando está explicando, ¿no? Me gustó, de nuevo voy a referirme a la candidata de la lista
20 de Democracia Sí, me gustó su postura, se me hizo en el tema de seguridad muy interesante, que ella empezó su participación diciendo que había tenido su familia el día de ayer un atentado, y ella siendo una candidata de Los Ríos. María Luisa Coello. Coello, eso se me hizo muy interesante, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que aquí hay que analizar lo preelectoral, lo electoral y después lo postelectoral. ¿Cuál va a ser el rol de la vicepresidencia? Y para eso yo creo que tenemos Ya más vamos a tiempo. entrar en materia precisamente de las crisis y los problemas, empezar a analizar el tema económico, el tema de la seguridad, lo que también se dijo en este debate vicepresidencial. Pero ¿qué se dijo en las redes sociales? No sé si ustedes estuvieron revisando constantemente, y yo lo estuve revisando constantemente. La tendencia ayer fue Cristina Reyes, fue una de las tendencias ayer en redes sociales, pero está con nosotros el crack de la información en redes sociales. Precisamente saludamos también a Andrés Jaramillo, CEO de Contest Management de Ecuador. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Pablo, qué gusto, bienvenidos a todos. Pues fíjate que en realidad, si queremos buscar un ganador en la conversación digital de la noche de ayer, durante el debate, pues fue el temblor, el sismo. Ajá. Estas palabras fueron las que se dieron precisamente por este movimiento telúrico que se registró en la segunda parte del debate vicepresidencial, y la gente habló principalmente de eso. Ese fue el principal tema, lo que nos marca efectivamente el interés que causó de alguna manera el debate vicepresidencial. Ya en esta mañana vemos que la tendencia empieza a moverse y precisamente ha empezado a superar este término que se utilizó como temblor y en función de este movimiento sísmico. ¿Qué frases han sido las que hasta ahora y en este momento precisamente que estamos monitoreando en tiempo real nos dan cuenta de lo que ha marcado la conversación? Pues algunos lo mencionaban ya nuestros analistas, en el caso de Verónica Silva, esta idea de llevar la vicepresidencia a Chimborazo, en el caso de Blanca se cancela la pena de muerte que luego tuvo que corregir, pero añadimos dos, de Carla Larrea las penas severas para adolescentes infractores, y de Cristina Reyes en cambio él no le dieron permiso, que hace alusión a esta ausencia que hubo de la candidata del oficialismo a la vicepresidencia, María José Pinto, que finalmente decidió no presentarse a este espacio, Pablo. Muy bien, sí, nos llamó muchísimo eso la atención, ¿no? Bueno, no nos llamó la atención, pero bueno, era importante que esté ahí la candidata del oficialismo, ¿no? María José Pinto. Tampoco fue a propósito Eso te iba a hablar decir, de nos faltó uno más. Uno más, del Galo que nadie Moncayo. habló. Sí, Galo Moncayo del partido de Lucio Gutiérrez. Bueno, Así es. qué importante era que acudan a este debate, doctor. Creo, Paul, que siempre son buenos estos espacios para dar de qué hablar, para generar discusión, para presentar propuestas. Y si bien el formato influye mucho para llegar a la ciudadanía, para no quedarte en tecnicismos, para aterrizar propuestas, yo sigo pensando que al menos ayer poco o nada se ganó electoralmente hablando con el debate, pero es importante asistir. Ahora hay que tener en cuenta que este no es un debate de aquellos establecidos como obligatorios en el Código de la Democracia. Ahí ves tú incluso cómo se rezaga mucho la figura vicepresidencial al punto de, aunque debatan los presidenciables, basta. Si falta uno, sanción. Pero en este caso, más bien incluso fue como un acto de buena voluntad, no solo de los organizadores, de la universidad que acogió, sino de las candidatas y el candidato. Hubiera sido bueno, como digo, que no solo se hable de la ausencia de la señora Pinto, sino también de la ausencia del señor Moncayo, pero probablemente como su candidatura es poco o nada relevante, o porque no se gana nada atacando a quien va en esa posición, simplemente se enfocaron la mayoría de dardos a la ausencia de a quien no le dieron permiso, efectivamente. Pero hay que esperar, creo yo, y ver más allá del debate digital y más de esto, la cola que trae un debate como este, con las metidas de pata, con las propuestas, y ver si al menos la discusión continúa más allá del lunes en la mañana post-debate. Entiendo yo que no fue precisamente María José Pinto un poco para no manchar la imagen, ¿no? Seguramente todos los candidatos, al igual que lo harán en el debate presidencial, iban a caer encima. Entonces su mejor estrategia es no asistir, no mancho mi imagen en este debate que no es obligatorio, pero era importante porque todos los ciudadanos estamos a la expectativa del pronunciamiento de cuál va a ser el trabajo de María José Pinto si es que llega al poder Daniel Noboa, ¿no? A propósito de los problemas que estamos viviendo actualmente con la vicepresidenta Verónica Abad. Katy. Bueno, tenemos dos escenarios, ¿no? Preguntarse el rol de la vicepresidenta o vicepresidente, indistintamente su género, pues va a definirlo. Una cosa es que gane Daniel Noboa
y otra cosa es que gane cualquier otro candidato. ¿Por qué? Porque ya tenemos un por precedente, eso era la importancia, ¿no? Entonces, el rol va a ser muy específico, si gana cualquier otro candidato, lo que determina la Constitución, y yo puedo hablar de cuáles son los encargos o funciones que va a cumplir. Pero si gana Daniel Noboa, pues justamente es una dinámica muy coyuntural que va a salir sobre todo por las necesidades que se está teniendo. Indicaron que se va a encargar más del tema social, tema de desnutrición crónica que ya ha tenido, etcétera. Sin embargo, es muy difícil confiar hoy por hoy, ¿no? O sea, si ya tenemos un antecedente, es relevante pues justamente consultar si es que se le va a dar la autoridad que corresponde al segundo mandatario, porque en nuestro país, queramos o no, nosotros sí elegimos a un vicepresidente o una vicepresidenta, y tenemos que respetar ese voto popular, pero ya con todo lo que ha sucedido, incluso no te garantiza ir a un debate como vicepresidenta para ser vicepresidenta por voto popular. O sea, estamos en ese escenario lamentable hoy por hoy. En ese aspecto ya queda una misión más como ecuatorianos, en el sentido de, si bien, como mis colegas dijeron, no marcó un precedente al momento electoral, ¿no es cierto? Pero sí te da indicios de si es que van en la misma línea con el candidato presidencial, si es que están manejando una sola hoja de ruta, es decir, tengo mis lineamientos, puedo hacerme a cargo del tema de seguridad, tema de inversión, tema económico, infraestructura, pero va en la misma ideología, en la misma línea que el candidato presidencial. Y tercero, si es que tienen una buena relación, por eso ustedes han de haber escuchado. Sobre todo, Katy. No, es que la mayoría, o sea, al menos unas siete candidatos, incluyendo el único hombre que estuvo ahí, indicaron cómo es su relación y el respeto y el acompañamiento que va a dar si es que su candidato gana la presidencia. Entonces, eso fue algo que nosotros debemos tomar en cuenta, y también el plan de trabajo. O sea, ya te dan lineamientos de si es que va a ser mano dura en temas de seguridad, si es que vamos a tener un tema de flexibilización laboral, rol, ¿no? si es que vamos a tener también el tema de va a haber un acompañamiento social o va a ser más privatizado el asunto, etcétera. Creo que ya en términos reducidos, el debate de ayer, si bien no va a cambiar el tema de un votante, ¿no? Un voto que debería hacerlo porque es el compañero de binomio, pero sí ha definido cómo están interesados en respetar la democracia los distintos partidos políticos, el rol que debería tener, y sobre todo cómo hay mujeres que incluso tienen una proyección mucho más fuerte que su propio candidato, y eso lo ha demostrado en temas de experiencia, argumentos y también oratoria. Y me quiero quedar justamente en lo que manifestabas, porque es importante analizar este contexto, ¿no? Lo que resaltaron las candidatas vicepresidenciales, que sí conocemos, que sí nos llevamos con nuestro candidato, y era a propósito de lo que ocurrió con Daniel Noboa y Verónica Abad. De lo que conocemos, ni siquiera se conocían ellos, se conocieron ya cuando fueron presentados como autoridades, pero es importante recalcar esto y hacer un análisis de esta situación, lo que remarcaron las candidatas, ¿no? Y sobre todo el trabajo que van a realizar si es que llegan al poder. Bueno, yo creo que ahí es importante partir desde el principio. ¿Cuál es el rol de una vicepresidencia? ¿Cuál es lo extenso que puede crecer ese rol y esa dinámica con el presidente? Yo no soy constitucionalista, pero si analizamos con el rol de la vicepresidencia, es primero sustituir al presidente, ya sea de manera temporal o de manera permanente, dependiendo de la circunstancia. Es el único trabajo. Es el único rol. Ahora, Constitucionalmente. ¿cuáles son las posibilidades que se le puede dar? Analicemos, por ejemplo, el caso de Perú, que ya mencionaba, o el caso de Colombia. En el caso de Colombia, tú tienes a la vicepresidenta, que no solamente puede ser vicepresidenta, pero también puede ser ministra al mismo tiempo. Una cosa interesante, pero la ley lo marca, y eso ya es una prerrogativa que está escrita. Acá no lo marca, acá no puede ser ministro, pero se vuelve un cuasiministro dependiendo de qué rol pueda tener. En el caso de Perú hay 2 vicepresidentes, el primero y el segundo, ¿no? Entonces eso también es importante, pero vamos a los peligros de la interpretación de las vicepresidencias. Este país es claro ejemplo de lo que puede pasar. El presidente y el vicepresidente pueden ser los mejores amigos o los peores enemigos, sin importar si eres de izquierda o de derecha, y eso ha marcado la historia del Ecuador en las últimas 4 o 5 campañas, en las últimas 4 o 5 administraciones presidenciales. Eso es muy importante.
Y yo creo que aquí lo fundamental, y yo creo que es un trabajo postelectoral para la nueva asamblea, el de poder definir con claridad cuál es el rol, primero, de la vicepresidencia, segundo, cuál es lo extenso que puede crecer o no, cuáles son las prerrogativas que el presidente o quién, si es la asamblea, tiene esas prerrogativas de asignarle cargos, asignarle funciones, tareas a la vicepresidencia y hasta qué punto. Una cosa que a mí sí me interesa mucho y me gusta mucho es que el Ecuador, por primera vez en la elección anterior, incorporó el tema de equidad de género en la vicepresidencia. Yo creo que ese es un rol intrínseco que viene a equilibrar y a hacer paridad de género en un contexto político donde hemos visto que tanto en el Ecuador como en la gran mayoría de nuestros países en Latinoamérica tenemos un número importante de autoridades que son hombres y un número muy pequeño que son mujeres. Esta paridad nos hace que empecemos a ver ese equilibrio, al menos en el tema de género, que es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte hay que analizarla y hay que darle una tarea específica a la siguiente asamblea, la de legislar y definir no solamente el rol del vicepresidente, sino lo extenso que pueda ser y hasta dónde, y sobre todo, las sanciones y para quién, si eso no se cumple en la práctica. Sin duda alguna. Andrés, ¿qué crees que marca precisamente este debate vicepresidencial? ¿Influye o no en las elecciones? Kate manifestaba que claramente no influiría en nada este debate vicepresidencial, pero ¿qué tan importante, por ejemplo, es que una de las candidatas o las candidatas sean tendencia en redes sociales y se hable de ellas en redes sociales? Es importante en la medida en que ganan visibilidad en un puesto en el que precisamente se pone en primera fila al que lidera el binomio y no precisamente al compañero de fórmula. De hecho, nos pasó con Verónica Abad. Recordemos que muchos la conocimos cuando ya ganó la presidencia Daniel Noboa. Pero fíjate qué es lo que pasó ayer en el debate vicepresidencial. En esta pantalla nosotros tenemos el sentimiento de las figuras que más destacaron en cuanto a interacciones, a publicaciones, es decir, quien más conversación generó, que provocó estos sentimientos. Y llama la atención que, mira, bueno, en el caso de Diego Borja y en el caso de Cristina Reyes hay un balance, ¿sí? Hay un equilibrio bastante interesante. Pero llama muchísimo la atención en el caso de María José Pinto la cantidad de sentimiento negativo. 75%, Paul, de sentimiento negativo. Ese es el resultado de no haber participado en este espacio. Pero sentimiento negativo, ¿a qué te refieres? Porque lo que yo pude observar ayer en redes sociales es la gran cantidad de memes en contra de María José Pinto. Exactamente. ¿Lo llamarías también y este negativo? meme es lo que hace es ironizar, ridiculizar, burlarse, pues, de esta decisión que tomó de no ir a este espacio democrático. Y en el otro polo vemos en cambio a Verónica Silva del Partido Socialista, en el que efectivamente se plantea un sentimiento positivo del 67%. Es un sentimiento bastante alto y con comentarios que apuntan de alguna manera a decir, de pronto se equivocó el Partido Socialista y la candidata debía ser Silva y no Pedro Granja. Sí, precisamente, y de hecho marca algo muy importante aquí, ¿no? Porque candidatas que eran prácticamente desconocidas para muchos empiezan ya a salir, ¿no? Exactamente, y esto marca un precedente importante en la medida en que se ve unas nuevas figuras políticas que podrían de alguna forma influir en un recambio generacional de la política. Es pronto para poderlo asegurar y advertirlo, pero sin duda, quien mejor supo aprovechar de las figuras nuevas que estuvieron en el debate vicepresidencial fue Verónica Silva. Muy bien, vean, llamativo esto. Pensé que era Cristina Reyes, pero Verónica Silva ha sacado ventaja precisamente el día de ayer en redes sociales. Hablando ya en temas importantes, en temas de la crisis, de los problemas del país, doctor, ¿qué es lo que más te llamó la atención en seguridad? Yo escuché mucho de lo mismo, ¿no? El tema de repotenciar las instituciones educativas para sacar a los niños del crimen organizado, fortalecer las instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero digamos son discursos, son narrativas que ya hemos escuchado en esta campaña y en las anteriores campañas. Nada nuevo. Es probablemente, Paul, porque todo lo que se ha anunciado en las campañas previas o una buena parte de ello no se ha implementado todavía. Y como tú dices, también se habló de los jueces y fiscales sin rostro para juzgar a este tipo de personas. Se habló del tema de la imputabilidad plena de los menores de edad, las sanciones. Se llegó al extremo del tema de la pena de muerte contra jueces
que actúen de forma corrupta, lo cual, insisto, es quizá lo más destacable en lo negativo del debate, pero como tú bien dices, siguen hablando de planes y de propuestas que no aterrizan del todo. Yo creo que ayer, quizá de los 14 participantes, 1, 2 aterrizaron de mejor manera una propuesta en materia de seguridad. Lo conversábamos con Katy hace un momento tras programa. Y te digo, eso preocupa porque, y probablemente Germán lo maneje mejor que yo, pero son más de 10 años que para los ecuatorianos la seguridad, la crisis económica y la falta de empleo y la corrupción son temas prioritarios a ser atendidos de forma urgente por quien llegue al poder. Entonces, no queremos que 10 años después nos sigan diciendo, elaboraremos un plan. Le pones un nombre rimbombante o un nombre marquetero y dices, el plan está ahí. Nadie sabe qué contiene, nadie sabe qué dice. Si además algunos con un poco más de ganas de la política nos metemos a la página web del CNE y revisamos los planes de gobierno, veremos que sí hay propuestas un poco más aterrizadas que podrían ser muy bien vendidas en un espacio como un debate, pero que nos generan en cambio ahí la preocupación de, ¿habrán leído los planes de gobierno los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia? ¿O simplemente habrá sido, contraten a alguien para que lo redacte, cumplamos con lo que dice el Código de la Democracia y después vemos qué pasa? Porque si tú revisas, por ejemplo, el plan de la Revolución Ciudadana, no voy a hablar de ADN porque no estuvo presente en el debate, pero el mismo plan de Creo de la señora Sacancela como candidata a la vicepresidencia tiene ideas muy bien aterrizadas en materia de seguridad, que hubiera sido muy importante escucharlas en un espacio como ayer. Quedó el debate en lo superficial y no es un pretexto, porque ya nos dirán las candidatas, es que solo nos dieron 40 segundos. Porque podrías aprovechar en esos. Tú puedes en 30, en 40 segundos dejar una idea, repetir esa idea y llegar bien a la ciudadanía. Algo que, por ejemplo, y lo decíamos, Verónica Silva lo aprovechó muy bien. ¿Estás de acuerdo, Katy, que hubo mucho de lo mismo? Sí, totalmente, y lamentablemente no toparon la principal problemática del Estado ecuatoriano. O sea, ¿cómo queremos proponer acciones si es que los candidatos desconocen qué es lo que sucede y qué es lo que está afectando? Me afecta la delincuencia común, me afecta el crimen organizado, me afecta el tema de corrupción, lavado de activos. Desconocen, o sea, no hubo un candidato o una candidata a la vicepresidencia que determine, esta es la problemática del Estado ecuatoriano, no podemos abarcar todo, pero mi priorización en el tema de seguridad van a ser estos 3 puntos. Primera cosa, desconocimos el centro de la gravedad, por lo cual no te pueden generar una propuesta. Segundo, las propuestas fueron sobre todo por temas coyunturales, pero más no estructurales en temas de crimen organizado. Todos los candidatos hablaron del reclutamiento de niños y adolescentes. Sí, pero ¿qué pasa con el tema de minería ilegal? Que es uno de los delitos que te está afectando terriblemente como Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa con la trata de personas que tú mismo puedes abordar dentro? Y eso es un desconocimiento, ¿no? El reclutamiento de menores de edad está tipificado como uno de los fines de la trata de personas y no lo abordamos como el delito en sí. ¿Qué pasa con el narcotráfico o qué pasa con cada vez más de estructuras internas, no estructuras del crimen organizado que son financiadas por grandes cárteles mexicanos o colombianos? Nadie topó eso. Y tercero, lamentablemente, todos los candidatos, las candidatas y el candidato se olvidaron de la principal problemática del Centro de Rehabilitación Social. Nadie topó el tema de las cárceles. ¿Cómo queremos nosotros avanzar con un tema de reducir los índices de inseguridad, muertes violentas, si es que aún mantenemos y no tenemos una estrategia del gran operador del crimen organizado, que son las cárceles, ¿no? Y claro, lo que sí me llamó muchísimo la atención y tuvo bastante ventaja fue que la única candidata a la vicepresidenta, que fue Verónica, topó el tema de seguridad de una manera distinta, a través de la pacificación, ya no más mano dura, ya no más securitización, y claro, abordó el tema de cómo reducir los índices de inseguridad y esta crisis a través de espacios más de gobernanza de seguridad. Cuando tú hablas de pacificación, también tienes que incluir a varios actores, que sea una estrategia multidimensional, multiactoral, que comprenda la parte estructural, problemas económicos, sociales, de inversión,
falta de ese derecho a la ciudad, entre otros. Y claro, ella también trajo acá a la lista una experiencia muy buena con Medellín y mandó un mensaje como, no lo hablo por hablar, tuve una experiencia ahí. Sí, de hecho, mi tesis ella. es de acá, trabajé en ese sentido, Así es. lo cual hizo que a nivel de política, incluso varios de la audiencia que presidimos tiendan a buscar, a ver qué experiencia tiene esto, cuál fue el modelo de Medellín, cómo puede cambiar acá. Y fue ella la que llevó el debate a las otras compañeras respecto a este tema. Escuché de hecho a dos de ellas, a Carla Rosero, hablar precisamente del tema de los privados de libertad. Manifestaba que les van a hacer trabajar a Si ellos los para trabajan, no poder comen. ganar, exacto, para Pero más poder ganarse seguritista. un pan de cada día, Seguritista. incluso para luego de que salgan de su rehabilitación tengan dinero para poder sostener a sus familias. Pero sí, me faltaron datos a mí, fueron discursos y narrativas como que muy al aire. Yo le indicaba precisamente la semana pasada a Carla Rosero que no sé si es que ella sabe, pero hay alrededor de 20,000, 25,000 menores de edad en el Ecuador trabajando para el crimen organizado, directa o indirectamente, pero me faltaron datos, o sea, cómo aterrizar precisamente estos planes ya en la realidad, Germán. Bueno, yo creo que aquí hay una polarización de los conceptos en cuanto, yo no diría el tema de la seguridad, sino de la inseguridad. Este ya no es un tema de lo bueno que se puede hacer, es un tema de la crisis en la que el Ecuador se encuentra en estos momentos. Y están esos dos polos que son, por un lado, el polo, digamos, mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que fue abrazos, no balazos, versus el polo de un Bukele, que es mano dura en contra de los criminales. Yo creo que ahí sí hay que y muchas veces tendemos a comparar nuestros países en Latinoamérica con el caso finlandés y con el caso en Holanda, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran diferencia es que en Latinoamérica sí tenemos una presencia física, tangible, del crimen organizado, de los cárteles mexicanos, y ya no son solamente, decimos los cárteles mexicanos, aquí hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, probada, el cártel de Sinaloa. El tema de Medellín se me hace un poco, es interesante, pero hay que analizar a dónde llega Medellín para poder implementar este tema, ¿no? Ellos pasan por una política desde Álvaro Uribe, que fue una política dura de Estado en contra de las FARC, del crimen organizado, de todo ese problema de inseguridad, de la guerrilla que ellos tuvieron, para poder llegar a un tema en donde se dice, bueno, ahora sí ya combatimos de raíz muchos de los problemas, no se han acabado, entonces ahora probemos una política mucho más de mano izquierda, de abrazo, te entiendo, de la diplomacia y no tanto de mano derecha. Yo creo que lo que sí es importante es analizar lo que se decía aquí con anterioridad, no es solamente la propuesta, no es solamente es analizar el concepto jurídico, es analizar la estrategia de seguridad y aparte la implementación de cuando se encuentra una persona culpable de un delito, ¿quién lo va a condenar? ¿Quién ha condenado? ¿Quién ha hecho ese tipo de cuestiones? ¿No? Porque de nada te sirve tener un plan muy bien hecho, un marco jurídico legislativo muy bien hecho, si la implementación de la seguridad, de la ley, no se va a llevar a cabo con mano dura. Y eso es muy, muy importante. Germán, y no solo carteles mexicanos, estamos también hablando de carteles colombianos y se habla mucho también de la mafia italiana, la mafia albanesa, Total. se habla también incluso de mafias españolas, es decir, como nos califican incluso otros medios de comunicación internacionales con una trayectoria importante, vivimos ya en un narcoestado, ¿no? Lo que nos califican y cómo nos ven en el exterior es bastante importante analizar eso y de eso muy poco se habló ayer por parte de las candidatas, ¿no? El combate al narcotráfico, al crimen organizado, pero ya de una forma efectiva, ¿no? Al tema, no estos discursos y narrativas que ya hemos escuchado muchas veces. Andrés, ¿qué más nos dicen las redes sociales? Bueno, aquí tenemos en la pantalla los emoticones. La gente también se está expresando de alguna manera a través de estos símbolos que dan cuenta del sentimiento que existe en torno a los candidatos a la vicepresidencia. Y lo que vemos es que en el caso de María José Pinto, el que prima es el emoticón de silencio, precisamente porque no estuvo presente en el debate vicepresidencial.
Fíjate que en el caso de Diego Borja afectó un tema que se lanzó horas antes del debate, que tenía que ver con esta supuesta denuncia, ¿no? De que él sería parte de una empresa a través de la cual se cobra contratos de Petroecuador. Y esto de alguna manera ensució la conversación que hay en torno a él, y finalmente terminó marcando la conversación que se dio y opacando efectivamente lo que dijo en el debate vicepresidencial. En el caso de Cristina Reyes, vemos que apuntan un poco a la ausencia de María José. Fíjate que no se resalta tanto lo que dijo ella, sino lo que dijo en contra de la candidata que no estuvo, excepto en el caso de Verónica Silva. El momento en que nosotros vemos este icono que es la papeleta de votación, nosotros damos clic y fíjense que ahí aparece, por ejemplo, la propuesta de incentivar el sábado feliz, que sea que el primer sábado de cada mes sea libre de impuestos. Así están un poco las tendencias en función de los emoticones, Paul. Muy bien, estamos ya casi cerrando este primer bloque. Sin embargo, quisiera un mensaje final por parte de ustedes. ¿Y qué esperan precisamente del debate presidencial? Tenemos un minuto por cada uno, doctor. Mira, Paul, para mí ha sido preocupante ver que se intentó opacar, y ya lo estamos viendo, el debate vicepresidencial, con alguien que busca tener protagonismo a toda costa. El anuncio que se hizo de la asistencia a la posesión de Donald Trump ahora ha generado dudas sobre la asistencia de Noboa al debate presidencial, que de acuerdo con el Código de la Democracia es obligatorio. El mensaje es para todos los candidatos: no falten al respeto a la ciudadanía. Estos espacios pueden o no ser relevantes, pero son necesarios. En una democracia, y lo venimos diciendo desde hace 15 años, el que no debate no es apto para gobernar. Sin duda alguna. Catherine. Estamos en una democracia y la mejor forma de vivir esta democracia pues es justamente elegir y ser elegidos, escuchar y dejarnos escuchar. Si es que nosotros no somos responsables de todo lo que decimos, Pero yo sí le pediría al votante ecuatoriano, a los que estamos a veces detrás de cámara diciendo alguna cosa y otra, que es importante que no hagamos un análisis final de quiénes son quienes van a pasar a una segunda vuelta, porque como lo vimos en la elección pasada en este país, las encuestas no necesariamente nos van a decir quiénes son. Existe un tema, existen movimientos sociales, existen pensamientos istas de aquellos que son los ambientalistas, los animalistas, etcétera, etcétera, todos esos grupos activistas que terminan definiendo una elección presidencial. Esto haciendo un análisis con uno de los deportes más importantes del Ecuador, que es el ciclismo. Aquí tenemos un pelotón que sí se ha desmarcado, que son quienes van en primero y segundo lugar, pero pensemos quién podría ser un tercer lugar importante, porque todo puede pasar en una elección como la que estamos viendo, y aquí hay cosas que no se han definido todavía, y creo que el debate siguiente nos va a ayudar a seguir construyendo esta historia de hacia dónde va el Ecuador después de la elección de primera y de segunda vuelta, si es que se da.
Muy bien, muchísimas gracias Mauricio Alarcón, constitucionalista, Catherine Herrera, internacionalista, y Germán Trejo, también internacionalista. Muy buen análisis precisamente sobre el debate vicepresidencial. Y es importante, ¿no? Es importante que estos espacios se abran para conocer a todos los candidatos, conocer los perfiles. Más del 60-70% de los ecuatorianos estamos indecisos y es importante que los candidatos asistan a estos eventos para conocer sus perfiles. Más aún necesitamos conocer cuál es la vicepresidenta. Muchos de ellos desconocemos cuál es su trayectoria, cuáles son sus propuestas. Necesitamos conocer más de la candidata del oficialismo. Muy bien, estamos cerrando este primer bloque. Recordemos que esta es una radiografía 360 al debate vicepresidencial y agradecemos a los medios que también están retransmitiendo. Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TC Sport. Nos vamos a una primera pausa comercial, ya regresamos. El influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Con el poder de las redes, con el poder de la gente, analizaremos el contenido trend de cada una de los presidenciales. Baraja la baraja, ¿qué dice el candidato? Su plan es positivo o es puro teatro. Miércoles, sábados y domingos a las 8 en punto de la noche. El influencer político. Forma parte de nuestra discusión digital. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Este programa será transmitido por Gamavisión, Sonorama, Canal 1 en Guayaquil, Radio Romance de Chone, Corporación Canela y más de 10 medios digitales. Porque contamos con un contenido de calidad. Seguimos con el caso del rapero que ya sea Diddy, Combs, recibió una nueva demanda. Porque con nosotros vas a aprender sobre salud, el que va a dar la compresión torácica en el centro del pecho, psicología, un ataque de pánico, por eso la palabra un ataque, una situación que se te presenta como algo imprevisto. sala legal, resultó en el femicidio, es decir, fue la previa. la realeza, las mascotas, Pero lo más importante es la legalidad, abogada, ¿verdad? y gastronomía. Si no hay albahaca fresca, ¿verdad? También todo sobre el jet set internacional con un poco de curiosidad. Somos Así está la mañana. Porque en familia Todo es mejor. Porque es importante estar bien informado y entretenido a cualquier hora. De lunes a viernes, 12 a.m. por Canal 1. TS Sports Ecuador. Escuche, sin medias tintas. Aquí la frontalidad es nuestro sello distintivo. Las noticias sin filtros ni posturas. Generar comentario y opinión es la responsabilidad del noticiero Sin Medias Tintas a partir de las 7:30 con la coyuntura nacional e internacional. Al mejor espacio de noticias en radio. Noticias sin medias tintas por Sonorama, la gran señal nacional, con Paul Coello y Katy Altamirano. De lunes a viernes de 7:30 a 9:30. Sonorama, la gran señal nacional. Artista Marcial es un espacio creado para compartir el mundo de las artes marciales. Tendremos invitados especiales con entrevistas muy divertidas todas las semanas desde la comodidad de tu hogar. Y si quieres estar actualizado con información veraz y oportuna, entonces no te pierdas el podcast de Artista Marcial.
Entonces ya lo sabes, tenemos una cita. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente, el influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente, el influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente, el influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Muy bien, entramos a este segundo bloque. Vamos a seguir debatiendo o seguir analizando más bien el debate vicepresidencial que se desarrolló ayer en la ciudad de Guayaquil. Y tenemos a otros invitados, precisamente vamos a nombrarlos. Osvaldo Landázuri, analista económico. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día. Por la invitación. Está con nosotros también Paulo César Gaiboy, jurista. Doctor, ¿cómo vamos? Buen día, ¿todo Pablo, tranquilo? saludo a toda la audiencia. Sí, Y Pamela Troya. Pame. ¿Cómo estás? Yo también encantada de compartir este espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Y manifestamos precisamente en el primer bloque lo importante que es abrir estos espacios para analizar y conocer a los candidatos, ¿no? Hablábamos con los invitados anteriores y decíamos, nos quedaron debiendo las candidatas. Creo que unas o dos que tres relucieron precisamente por su trayectoria. ¿Qué te dejó el debate, doctor? Bueno, yo creo que una diferencia clara entre algunas candidatas, sobre todo que tienen más experiencia en expresarse, más experiencia en tratar de dejar el mensaje. También algunas conclusiones interesantes. Bueno, yo participé recién en un panel con Cucalón hace unos días. Me parece que la vicepresidenta nos muestra un Lazo 2.0, una extrema que para mí el Ecuador ya la vivió y realmente el resultado fue desastroso, incluso haciendo alusión a Argentina sin darse cuenta de todo lo que está detrás de aquel modelo. Lo otro, Paul, es Cristina Reyes, Verónica Silva, más articuladas. El resto me pareció bastante improvisado todo. Y creo que lo general, en general, para que la redundancia, es que muy poco del cómo van a hacer lo que plantean, ¿no? Es decir, todos tienen la idea del el sábado el sábado gigante, el sábado feliz, el esto otro, voy a bajar el IVA, voy a pelearme con el Fondo Monetario, y en realidad cuando se les consultaba respecto a muy bien usted debería tener un plan o más o menos conocer qué cifras son y el plan para pelearse con el fondo y etcétera, pues ahí te das cuenta que probablemente es más de lo mismo, es decir, es una demagogia de baratijas que al final termina siendo un ejercicio de captar votantes ignorantes sin entender qué es lo que está detrás de este gran problema ecuatoriano en los asuntos más trascendentales. Yo con esto termino. Por ejemplo, démonos cuenta que el gasto corriente ecuatoriano es el gasto total ecuatoriano es el segundo más alto de América Latina después de Brasil, para que tengamos una idea. Es una cosa bien rígida, y cuando tú te das cuenta que ellos quieren implementar una serie de programas y de cosas, bajar impuestos, pues probablemente con lo que se van a encontrar es con una pared tal y como se han encontrado el resto, ¿no? Entonces ese es un gran mensaje que habría que resolver. Vamos a analizar también el tema económico, sin duda alguna. Doctor, ¿qué te dejó precisamente el debate? Bueno, Paul, siendo lunes en la mañana, arranquemos con una nota de positivismo, ¿no? Creería yo que es importante ver que el debate al final es un ejercicio argumentativo y es un ejercicio político. Y es bueno que exista un debate político, y es bueno que existan visiones, y es bueno que haya existido un debate en el que se van marcando que las candidatas ya no solamente están en un ejercicio publicitario o de repetición de consignas. Sí, falta mayor desarrollo, mayor explicación de los planes, mayor explicación de los mecanismos, pero se van dibujando también ya en el tablero político opciones de por qué es importante tener una visión, tener un proyecto político y tener una capacidad de liderazgo. Creería yo que
hecho el análisis de lo que falta tanto en el liderazgo, tanto en la democracia ecuatoriana, es positivo que se haya hecho. Es positivo además que se haya acogido la llamada de un debate no obligatorio, como sí lo es el del CNE, y que hayan existido binomios dispuestos a participar, dispuestos a debatir, y que hayamos tenido la muestra de nuestro liderazgo nacional, para bien o para mal, para poder emular, para poder destacar, para poder conocer, pero también para saber que existe la importancia de contar con líderes que tengan una trayectoria política, que tengan una adecuada preparación, que sepan posicionar sus mensajes y que sepan transmitir una visión. Lo demás, los mecanismos se pueden seguir desarrollando, pero es importante tener un ejercicio político argumentativo y no solamente publicitario, que es lo que generalmente vivimos en las campañas. Pame, ¿te quedaron debiendo las candidatas? ¿Quedaste satisfecha? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? A ver, bueno, yo creo que comparto las palabras de Paul, porque bueno, es importantísimo, es la primera vez que se hace un debate vicepresidencial y creo que el contexto también político en el que estamos hace que ese debate sea supremamente importante, porque en la actualidad estamos viendo cómo el papel de la vicepresidenta está totalmente Y marginado. además de que se ha hablado mucho del tema de género, Pame. Absolutamente. Entonces estamos viendo aquí que lamentablemente el papel de la vicepresidenta por ley o del vicepresidente está supeditado a lo que el presidente determine. Y en ese sentido hemos visto cómo a la actual vicepresidenta le han mandado a Israel, le quieren mandar a Turquía, le han perseguido políticamente de todas las formas posibles para que de alguna manera se decepcione y renuncie por su cuenta porque no han logrado sacarla por vías, digamos, legales. Entonces creo que dentro de ese contexto, el hecho de que la actual candidata vicepresidencial de ADN no se haya presentado también dice muchísimo. Sí, su sin duda. silencio habló demasiado en la coyuntura dentro del debate. Por otro lado, creo que comparto también con las personas que me preceden que hubo personajes que sí elevaron o tuvieron como más experticia política. En ese sentido es innegable que las trayectorias tanto de Cristina Reyes como de Dayana Pazley se evidenciaron en lo que dijeron, o sea, como más solvencia, como un discurso político un poco más claro. Para mí la sorpresa fue Verónica Silva. Sí, sin duda. O Y lo sea, manifestaba precisamente Andrés, a quien ya De vamos a dar. hecho, una de las conclusiones a las que llegué fue que varias de las candidatas vicepresidenciales deberían haber sido presidenciales, porque tienen sus candidatos que la gente ni los reconoce, no saben quiénes son, pero ellas tienen realmente trayectorias políticas interesantes que, bueno, luego podemos seguir hablando en esta charla, pero sí, evidentemente creo que hubo algunas falencias. Por más que en el anterior panel también se habló de que el tiempo no puede ser un pretexto, creo que sí, el limitante del tiempo sí perjudica el hecho de que no puedas desarrollar claramente un mensaje, que también falta una experticia para posicionar ese mensaje en tan poquito tiempo que tienes. Evidentemente eso sí se vio en personas que tienen un mejor manejo. Y el tema de mujeres, ya el tema de género como tal, solo fue abordado, y eso ya lo podemos hablar más explícitamente, por 5 candidatas. El resto de candidatas tuvieron una ausencia sobre qué van a hacer sobre políticas de género y a favor de las mujeres. Sí, es importante también analizar que tanto Dayana como Cristina fueron asambleístas, la una entiendo que es parlamentaria, entonces tienen trayectoria y sacaron ventaja precisamente en este debate vicepresidencial. Y quienes nos llamó la atención, claro, quien también aprovechó de esto fue Verónica Silva, ¿no? Desconocida para muchos, pero sus propuestas un tanto interesantes. Sí, no tenían ni idea quién era. Su narrativa bastante interesante, lo hablamos precisamente también con los anteriores invitados. ¿Qué más nos dicen las redes sociales, Andrés? De hecho, estamos con Andrés Jaramillo, el CEO Contest Manager en Ecuador. ¿Cómo estás? Hola, Paul, bienvenidos a nuestros queridos y queridas panelistas. Pues mira, aquí nosotros podemos ver cómo se dio el ritmo, el tiempo de la conversación por candidato, y de alguna manera también nos muestra el ritmo de consumo del debate presidencial. Fíjate que coincide mucho con lo que ocurrió. Hacia las 6 de la tarde había muy pocas personas conectadas. Luego, a las 7 de la noche, hay un primer pico porque nos dijeron que iba a empezar a las 7 de la noche. Finalmente no ocurrió eso. Y luego, hacia las 8, empieza nuevamente a subir, pero el punto más alto se da a las 11 de la noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Hubo un interés importante del debate. El segundo bloque tuvo mayor interés que el primer bloque. Esa es una de las primeras conclusiones que sacamos acá. Pero también porque se esperaba mucho de algunos personajes, por ejemplo, el candidato de la Revolución Ciudadana, y hacia el final del debate la gente empezó a plantear sus conclusiones y empezó de alguna manera a escribir, a postear en función.
Ustedes también, quienes nos están viendo ahora en las pantallas, pueden hacer su propia escucha social y saber cómo se estuvieron moviendo los diferentes candidatos. Es muy simple, nada más tienen que ingresar a esta página que vemos ahora en pantalla, goldensocialsuite.com, y fíjense que aquí tenemos una herramienta absolutamente gratuita en donde nosotros podemos escribir cualquier término y automáticamente ustedes van a poder ver los resultados en tiempo real. Así que les invitamos a que ustedes vean, hagan la prueba y puedan también tener a mano estos datos digitales, mi querido Paul. Muy bien, cuidado, me sacas nomás ahí. Sábado feliz. Mis ocultos. Muy bien, bueno, analicemos ya también los temas de interés nacional. Doctor, en el tema económico, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Hablabas precisamente de estas disputas o de querer pelear con el FMI. Cuéntanos un poco lo que más te llamó la atención en el tema económico. Creo que la falta de profundidad de los candidatos respecto a los temas que son esenciales en cuanto al problema que estamos viviendo. Por ejemplo. Profundidad y conocimiento, doctor. Sí, y claro, o sea, la profundidad y que eso refleja la falta de conocimiento, ¿no? Es decir, un gran punto común de los candidatos es no hablar de los temas en profundidad, porque yo creo que no los conocen y tal vez porque algunos son un poco incómodos, pero creo que lo primero es lo esencial, es decir, no los conocen. Por ejemplo, seguridad social. Si ustedes recuerdan, seguridad social fue un tema que se lo abordó bien por encima, pese a que fue una pregunta principal hacia el panel. Y entonces, claro, yo recuerdo hace unos días, insisto, estuve con 2 candidatos presidenciales, yo les pregunté esencialmente cómo miran la seguridad social, Paul, y ellos no conocen. Es decir, yo les decía qué pilares usted considera, no hablan de un pilar solidario, no conocen bien cómo es el pilar tripartito, no saben bien cómo funciona el pilar individual, no saben bien la evolución histórica de los países que han migrado hacia allá, incluyéndole al famoso Argentina, del que se habló ayer, Chile, Hungría, Polonia, etcétera. Entonces, ahí lo que yo creo es que esa es la raíz de los problemas que hoy estamos viviendo. Es decir, nosotros nos encontramos con candidatos de este estilo y además luego le reciben instituciones que no son lo suficientemente fuertes como para decirle, bueno, usted podrá ser un Donald Trump ignorante de derecha, que no conoce mucho los temas, pero cuidado. Está la Corte Suprema, está la Reserva Federal, y lo mismo pasa en Perú, más o menos. Perú sales de Lima y te encuentras con realmente un Perú pobre y triste, pero lo cierto es que ese es el problema que estamos viviendo. Por ejemplo, hablaban de Verónica Silva y lo de Medellín. Medellín tiene, yo creo, 2 etapas, yo también le estudié de cerca ese modelo. Y claro, primero es una guerra abierta, pues, es una guerra abierta bien compleja, bien dolorosa, bien triste. Y luego llega el otro punto de Medellín y su pacificación. Entonces, eso hay que estar bien claros. Verónica Silva articuló bien su discurso, vendió bien las ideas, pero detrás otra vez no hubo quien le diga, a ver señorita, usted debe saber que primero se bombardeó entre ellos al Ecuador antes de que podamos sentarnos a hablar de paz. Y segundo, cuando le preguntas o cuando dices vamos a bajar impuestos a varios candidatos, yo les hubiera preguntado, bueno, usted sabe que el déficit fiscal es de 5.000 millones, ¿cómo lo va a cubrir? Daban cifras como de 2.000 millones una, 4.000 millones otra, y total son cifras que no están, que no son correctas, que no son ciertas en muchos casos. Entonces, creo que esos temas esenciales para que el Ecuador entienda es los que hoy hacen que lleguen los mandatarios y se topen con una realidad que es muy distinta a la que ellos plantearon en su campaña, y es justamente la que el Ecuador debe conocer. ¿Qué le hubiera dicho yo al país? Le hubiera dicho, perfecto, tenemos un problema de instituciones, tenemos un problema que pasa por empresas públicas, por rigideces de todo lado. ¿Cómo voy a arreglar esos problemas? Empresas públicas, bueno, ahí Paco Calón, que quería dar a Petroecuador ahí, parece que venderle o no sé, tal absurdo, yo les auditara, eso es lo que haría. Segundo, ¿qué es lo que pasa con la rigidez del gasto? Yo lo transformaría en inversión, hubiera dicho yo. Es decir, hemos hablado de aquel tema de subsidios, hemos hablado de la rigidez del gasto corriente, ningún servidor público rinde cuentas, nada de eso se dijo ayer. Y claro, ahí te encuentras entonces con que estos candidatos que luego llegan al poder se topan con una pared gigante que no la pueden mover y empiezan las desilusiones del electorado. Sí. Entonces, acordémonos de nuevo, pues, va a bajar impuestos, va a bajar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el país era inviable. Exacto, y a eso mismo quería llegar, doctor.
¿Cómo aterrizar en esas propuestas? ¿Cómo hacerlas efectivas, ¿no? ¿Cómo ejecutarlas en el país y que no queden en simples discursos? Bueno, es importante saber construir una propuesta de país y saber construir un proyecto de país. Creo yo que ahorita el sistema político adolece de un mal grave, que es solamente mirar hacia el pasado. Y del pasado todas las propuestas son de cuestionamiento, de acusación, de culpabilización y de destrucción. Es decir, tal tiene la culpa y vamos a desechar todo lo que esta persona ha hecho. No tenemos al final, que es lo primero por lo que hay que empezar, una visión, un cambio estructural, un cambio radical que vaya más allá de lo discursivo, es decir, más allá del reseteo o de la postura institucional de una nueva constituyente como la panacea a todos los males del país. El reseteo, escuché a prácticamente todas las candidatas, ¿no? El reseteo del país. Es la marca de una en particular, del binomio del candidato. Pero lo escuché en algunas, sí. El candidato Tillería. Pero todos sabemos que necesitamos un cambio, pero cómo encaramos el futuro es el desafío de la política ecuatoriana. Esa primera visión, ese primer cambio, ese primer proyecto creo que está ausente del debate y ausente de la política en general. Es decir, tenemos diagnósticos, lo que no tenemos es soluciones y lo que no tenemos es un camino viable. Creo yo que esa primera gran visión es la que falta en general en la política ecuatoriana. Eso es lo que permite luego el desarrollo de un plan estratégico y el desarrollo de medidas concretas, planes, programas, proyectos a implementarse. Pero ninguno de los candidatos ha planteado hoy por hoy por qué es la necesidad del cambio y no lo ha planteado tampoco por fuera de un debate que los políticos tienen muy entre ellos. Esto me recuerda mucho a Juego de Tronos, ¿no? Mientras todo el mundo está queriendo ver quién se sienta en el trono y aniquilándose unos a otros, estamos enfrentando un mal mucho más grande, problemas que deberían unificar diferentes tendencias políticas y que sin embargo no lo han hecho. Y hemos estado viviendo en una polarización y no hemos trascendido de ella. En el debate, por ejemplo, hay algunos puntos de acuerdo entre las propuestas, como debería ser la depuración policial, por citar algunos temas, como debería ser la depuración de la justicia. Ahí hay, por ejemplo, un gran tema que se ha abordado, que genera algún acuerdo y que debería como encontrar las maneras de implementarse ya en la práctica. Desarrollar no solamente de lo discursivo, habíamos dicho, el debate es un ejercicio argumentativo y debería continuarse, es decir, ya que se abrió esa puerta, ya que hay espacios como este y la academia también tiene un papel y los analistas también tienen un papel en exigir a los candidatos el cómo. La presentación de cifras, creo que también el conocimiento de la realidad social fue algo que faltó en el debate y lógicamente también el poder seguir insistiendo y poder seguir desarrollando sobre los mecanismos en particular para la implementación de todas las medidas que se dijeron. Se habló mucho del tema y por la coyuntura del país, ¿no? Que la seguridad, que la crisis energética, que el tema económico, pero hay datos de la violencia de género y que ninguna de las candidatas habló, y quiero hablar contigo precisamente, Pam, ese tema. O más bien desde el 2019, la cifra de violencia doméstica, de femicidios, se ha incrementado, pero de una manera alarmante en el país. Alarmante en el país. Sí. Y de eso muy poco se habló, o casi nada se habló del tema. Sí, de hecho, justamente en la primera parte que nos preguntaste, a mí me sorprendió que de tantas candidatas mujeres, solo pocas realmente abordaron y de manera superficial, sea por el tiempo, el desconocimiento o por tratar al menos de ponerlo sobre la mesa. Y como tengo pésima memoria, aquí está mi pollita, ¿no? Entonces, la primera que lo dijo fue Cristina Reyes. Inmediatamente cuando le dieron el micrófono dijo: yo voy a ser la voz de las mujeres. Y en ese sentido habló de inclusión económica, no habló mucho de cómo solventar el tema de violencia, fue como que más estuvo hacia el tema de la inclusión económica y de ser la voz de las mujeres. Blanca Sacancela, en ese sentido me sorprendió porque de los 3 pilares que ella ofreció como acción de su vicepresidencia, estuvo generar un sistema en contra de la violencia hacia las mujeres. Y habló de abrir centros violeta en todas las, o sea, fue específica en ese sentido, centros violeta en todas las provincias justamente para ayudar en el tema de la no violencia contra las mujeres. El tema de las pulseras también. El tema justamente de las pulseras, para evidenciar cuando estás en algún tema de violencia. Esa parte fue interesante. Habló también de ser la vicepresidenta de las mujeres.
y de la brecha de género en el tema económico. Eso fue interesante. María Luisa Coello de Democracia Sí habló de tener un gobierno con perspectiva de género para luchar contra la violencia, tener políticas públicas claras para protección de mujeres, no mencionó cuáles. Habló de capacitación de niños, niñas y adolescentes para que haya una valorización de las mujeres desde la infancia y adolescencia y que el Ministerio de la Mujer tenga una potenciación de su trabajo, porque dijo que lo que pensamos muchos que ese ministerio realmente no está haciendo su trabajo. Dayana Pazley habló de los derechos de mujeres, pero no habló específicamente cuáles. Y cuando fue quien interpeló a Alejandra Rivas, que no abordó nada inicialmente de mujeres, Alejandra Rivas ante la réplica de Dayana habló de que las mujeres deben tener salud y protección, bajar los índices de violencia, mejorar el sistema de justicia. Pero lo interesante es que su presentación fue que ella representa el titanio de la pierna de Carlos Rabascal. Entonces, más o menos, no soy la costilla, pero soy el titanio. Entonces, gracioso eso. Pame, ¿qué esperabas tú que hablen del tema de género? A ver, de alguna manera se piensa que si eres mujer, tienes que hablar del tema de género. Y no es así. Lamentablemente, la idea sería que si eres mujer tengas una perspectiva de género, pero no necesariamente pasa eso. Hemos visto, de hecho, que hemos tenido un montón de asambleístas mujeres, representantes mujeres, que no entienden justamente la violencia que se está viviendo dentro de los hogares o fuera, tanto de niñas, niños también, adolescentes y mujeres. El tema de los embarazos adolescentes por violación, porque además recordemos que de acuerdo al COIP, todo acceso carnal menor de 14 años, a mujeres menores de 14 años es inmediatamente violación. Entonces tenemos cifras de embarazos adolescentes absolutamente alarmantes en el país. Justamente estaba revisando yo de algo que hizo el Consejo, bueno, un análisis que hizo el Consejo de las Mujeres, y hablaba de que en el 2022 hubo primeras intervenciones, es decir, primeras citas médicas por embarazo de 44,000 mujeres entre 10 y 14 años, es decir, todas fruto de temas de violación. Y nada de eso, de esas cifras, nada se abordó. El embarazo adolescente, la violencia, exactamente, la violencia de género, de 6 de cada 10 mujeres sufrimos violencia en general o hemos vivido violencia. Entonces acá lo que se hizo es sí abordarlo, de estas 5 candidatas de manera muy general, el resto de candidatas ni siquiera lo abordó de manera general y no hubo nada específico sobre cómo hacerlo, aparte de, bueno, los centros violetas sí de manera, digamos, transversal, que lo abordó Blanca Sacancela, pero no dijo cómo se va a implementar ni qué presupuesto van a utilizar. Entonces creo que al igual que los otros temas que quedaron muy en la superficie, el tema de género, de la violencia que sufrimos las mujeres, no fue abordado de manera oportuna y adecuada. Sin duda alguna, muchísimas gracias. Andrés, el primer debate presidencial, más bien el debate presidencial anterior, se habló mucho de los moderadores, especialmente de quienes estaban a cargo de la conducción de Gisela Bayona, por este intercambio de palabras que tuvo con Armijos. ¿Qué pasó esta vez en este debate vicepresidencial con los moderadores y también cuáles fueron los medios más interactuados por la gente? Se habló en torno al mecanismo como tal, por un lado, que mejoró, no termina siendo el más perfecto, pero mejoró con relación a los otros debates. Por otro lado, se notó experticia de los presentadores porque manejaban los temas políticos, manejaban el procedimiento como tal del debate, y el que no hayan generado ruido precisamente nos da cuenta de que el desempeño o el papel que jugaron fue importante dentro de este primer ejercicio. Pero queremos mostrarles también, Paul, otro dato, otra métrica relacionada con la conversación digital de ayer, y esto tiene que ver con los influencers, es decir, las cuentas o personas o instituciones que por el número de usuarios y comentarios lograron mayor alcance y mayor audiencia. Entonces, aquí vemos que en el caso de Diego Borja hay 2 principales actores, en algún caso Coavisa, en el otro caso el expresidente Rafael Correa. En el caso de María José Pinto está Diario El Universo y nuevamente el expresidente Rafael Correa. En el caso de Verónica Silva está Teleamazonas, El Universo y otra vez el expresidente Rafael Correa. Pero en el solo caso hay un de Cristina influencer, Reyes, el resto son medios. Fíjate que incluso en el caso de Cristina Reyes, si bajamos un poquito, está ella y está el expresidente Rafael Correa. En X, ¿no? Vemos que hay una fuerza muy importante del expresidente en X y que en Facebook, más bien la tendencia es que los medios tradicionales o que la gente busca los medios tradicionales para estar enterada de lo que pasa en este tipo de procesos, Paul.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Importante también analizar la información que se levantó en redes sociales, ¿no? La gente con qué medio más se identificó para reaccionar precisamente al debate vicepresidencial. Agradecemos a los otros medios que están retransmitiendo: Radio Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y también TS Sport. Doctor, también se habló algo muy importante, ¿no? Y creo que fue el discurso y la narrativa de unas 2 o 3 candidatas, si no es más, de la reducción del IVA al 9-10%. Sí, y hay que entender que aquí hay dos visiones de lo que pude ver yo, ¿no? La una, en la visión de bajar impuestos para decir, bueno, si bajo impuestos se supone que hay más transacciones y sube la recaudación. Eso en economía fue estudiado por la curva de Laffer, se llama la teoría, es decir, uno sube y baja dependiendo de qué nivel de IVA tienes. Ahora, si me preguntan a mí, pues yo creo que el Ecuador está viviendo una etapa bastante especial desde el punto de vista económico en lo tributario. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos una serie de tributos como el ISD o como el ICE que no calzan ni en la visión que Lasso, que Moreno trataron de implementarle, porque simplemente si uno abre la economía, por ejemplo, no puedes tener ISD, o sea, eso es una contradicción tremenda. Entonces, muchos candidatos hablaron ayer, muchas candidatas, de decir, bueno, yo bajo el IVA, y eso plantea otro desafío, porque el modelo que ahora está pululando en el ambiente es realmente uno de apertura comercial, que fundamentalmente lo llevó adelante Moreno y Lasso, junto con una estructura gubernamental que fue establecida por la Revolución Ciudadana. Y eso es lo que ahora vemos que realmente hace cortocircuito. Es decir, tienes un gasto bien alto con servicios que no son eficientes, porque uno podría tener gastos bien altos como en Europa, discursos pero populistas, entonces, pero además tener cosas buenas. Y entonces vienen los discursos populistas, ahí sí, Paul, que te dicen, yo voy a bajar los impuestos. Pero este cortocircuito que tenemos en la economía ecuatoriana no te permite aquello. Porque entonces lo primero que yo diría es, antes que bajar el IVA, baje el ISD y baje el ICE en el modelo por ejemplo, de la candidata de Cucalón, me parece que era Larrea. Sí. Entonces, claro, ella te dice, vamos a abrir la economía, vamos a hacer esto, y si le preguntan, oye, pero es algo como lo de Argentina, y la otra dice, pues sí, está muy bien, y no se da cuenta que realmente atrás de lo de Argentina es una cosa tremenda la que está viviendo ese país, además de haberla ya vivido. Entonces, ahí, Paul, probablemente te vas a dar cuenta que esto de bajar el IVA por ahora es inviable, y por lo tanto, a mí me encantaría bajar el IVA, o sea, yo no estoy a favor de que se suba, pero trato de ser lo más honesto con la población para que no se desencanten luego. Es decir, cualquiera que llegue y que baje el IVA se va a encontrar con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario le va a decir, muy bien, perfecto, hazlo, pero se suspende el paquete de 14.000 millones, es lo que estamos negociando. No es 4.000, es 14.000. Este año tenemos vencimientos de deuda de alrededor de 9.000, 10.000 millones de dólares, para que ustedes tengan una idea. Entonces ahí no es mucho de tendencia de izquierda o derecha, sino de pragmatismo. Es decir, tú vas a llegar al poder y te vas a encontrar con esa realidad. Y entonces uno dice, perfecto, había una candidata que ofrecía un fondo de 2.000 millones de dólares de financiamiento y además la moratoria de la deuda. Entonces, claro, la pregunta lógica es, perfecto, yo estoy de acuerdo con la moratoria de la deuda, pero ¿usted de dónde va a sacar el financiamiento de 2.000? ¿Quién le va a prestar si no tienes el aval del Fondo Monetario? Entonces, mi comentario va a que lo peor que le puede pasar a un presidente, a un político, a un actor de exposición, es tener que ir al Fondo Monetario. Entonces, imagínense ustedes lo difícil que habrá sido para que Noboa haya tenido que subir el IVA y subir los combustibles por presión del Fondo Monetario. Significa entonces que cualquiera que suba, Paul, probablemente se va a encontrar con las mismas barreras y por lo tanto, cuidado los desencantos de nuestros votantes una vez que eso suceda. Muy bien. También se habló muchísimo, y este discurso, esta narrativa he escuchado desde las elecciones pasadas, ¿no? Esta intención de depurar al sistema de justicia, que los jueces sin rostro. El día de ayer incluso una de las candidatas habló de eliminar el Consejo de la Judicatura. Suena muy bonito la depuración, suena muy bonito el limpiar el sistema de justicia, pero insisto, desde hace unos 4, 5, 6 años, incluso más, se habla de esta depuración, pero no se logra absolutamente nada, doctor.
Se habla de la depuración y se habla de temas de acuerdo a la agenda y de acuerdo a una conversación de desayuno en la familia, le llamo yo, en que estamos complicados con el tema de seguridad, en el que sentimos ya el azote de la violencia, en el que no existe tranquilidad y no existe paz para los ecuatorianos, y lo que se hace es repetir aquellas propuestas que la ciudadanía puede entender acorde al día, son una solución. Como que se sancionan a los jueces corruptos, todos estamos de acuerdo, no se analizan las repercusiones para el tema de garantías y el tema de debido proceso de fiscales y jueces sin rostro, lo que estábamos viendo, la cultura del machete. Se habló hasta pena de muerte para jueces corruptos, ¿no? Y esto es un buen ejemplo, porque dijeron pena de muerte y no es pena de muerte, es cadena perpetua. Y las propuestas del populismo penal siempre deslizan un escalón, es decir, son irrealizables, y si es algo irrealizable e inviable, lo mismo da decir lo uno que lo otro a nivel discursivo. Se va ampliando lo que se conoce como la ventana de Overton, es decir, qué tan inadecuado resulta decir, a ver, en vez de pena de muerte, diré cadena perpetua, o plantear propuestas que pasan ya también por el populismo penal y por la demagogia. No existió tampoco en esto una articulación en el debate de cómo se puede hacer a nivel legislativo y de cómo va a ser la relación de gobernabilidad ejecutivo-legislativo, que es un desafío también para el país y un importante punto de consenso para cualquier visión que desee implementarse. Lo que hemos observado son propuestas de corte populista, de corte demagógico, que atienden a un sentir, pero quizá no a un pensar y no un actuar estratégicamente en materia de seguridad y en materia de legislación penal. Mi carrera se ha desempeñado en el Parlamento y yo puedo decir que en cada periodo legislativo existe la necesidad del agravamiento de penas. Y todas las reformas al Código Penal que se han realizado parten por ello. Gradualmente o de forma más contundente, como se hizo en este último periodo. Es decir, la respuesta legal de endurecimiento de penas al final existe, al final se ha implementado, no se ha analizado y el legislativo tiene herramientas para ello de cuál es su eficacia. Y no se ha estudiado técnicamente cuál es la incidencia del endurecimiento de las penas. Lo destacable aquí es que la mayoría del tema del debate de seguridad se realiza según estas propuestas y este titular del día, y este afán de destruir antes que construir y edificar. Aquí destaco la participación de la candidata Verónica Silva, que vuelve a traer la dimensión política y trae una propuesta diferente. Nos dice, no estamos ya para la guerra contra la delincuencia, tenemos una propuesta de pacificación y además con un abordaje claro, que podemos discutirlo, podemos complementarlo, pero que es la prevención y la atención del estado de bienestar y la intervención social en las comunidades y en los barrios como una manera de alcanzar la seguridad. Bien. Traer ese cambio de enfoque es muy importante y encontrar los puntos de consenso de todos los actores frente a ello también. Hablaron de mano dura y hablaron de mano justa también. Y me parece que en este punto, tal como se hizo en la experiencia en Medellín, es importante ambas cosas para no caer tanto en la demagogia de las propuestas populistas, pero tampoco en la ingenuidad de no saber leer que el momento político sí exige una intervención decidida y firme y contundente en contra del delito también. ¿Y cómo ejecutar, no? Pame, algo importante también, coincides en el hashtag, en la tendencia que se hizo ayer en redes sociales de que no le dieron permiso a María José Pinto para que acuda al debate vicepresidencial. ¿Y qué tan importante era que la candidata del oficialismo, ahora que el gobierno está pasando por esta situación compleja con su vicepresidenta, era que acuda María José Pinto y también pues Galo Moncayo del partido de Lucio Gutiérrez? Sí, ese es el dedo en la llaga, porque evidentemente este primer debate que se hace vicepresidencial, que lo celebramos porque es histórico, no era obligatorio. Hubo realmente ahí intervención del CNE, etcétera, pero esto lo organizó la universidad, la academia. Pero es un compromiso con el pueblo. Exactamente, ¿no? A eso voy. El hecho de que no haya sido obligatorio no significa que ética y moralmente sí haya una obligación con la ciudadanía, porque finalmente, nos guste o no nos guste, de acuerdo a las encuestas, ADN por un lado y la Revolución Ciudadana por el otro están compitiendo por los dos primeros puestos y tal vez haya una segunda vuelta donde solo estén los dos. Entonces era absolutamente necesario que sobre todo, no digo que no el resto, pero sobre todo estos dos vicepresidenciables estén en el debate para mostrar cuáles son sus propuestas, porque todos los ojos están, de acuerdo a las encuestas, en estas dos tendencias políticas. Y había, no sé si sigue habiendo esta
este consejo de comunicación política que se daba antes, cuando los debates presidenciales no eran obligatorios, siempre se le decía al más opcionado que no debata, porque capaz que en el debate mancha su imagen, que alguien le va a querer poner la cascarita, que al contrario en vez de subir va a bajar, etcétera, etcétera, y se evitaba. Ajá. Que los que estaban primeros en las encuestas debatan, lo cual me parece una ridiculez. Creo que en ese sentido quizá sea la misma tendencia de consejos que le están dando en general a esta tendencia política para que Pinto no haya ido. Pero creo que detrás hay algo súper importante, y es el que simbólicamente se sigue viendo a una vicepresidenciable obsecuente a los caprichos del candidato presidencial. Lo que está ahorita sucediendo con el presidente, que es el mismo candidato, y su vicepresidenta actual. Es decir, no me gusta, no quiero, los caprichos míos se cumplen, entonces no vas. Entonces me suena a que también simbólicamente lo puedes ver desde esa lectura, lo cual es absolutamente preocupante, porque necesitamos, y creo lo dijeron algunas candidatas aprovechando esta coyuntura, se necesita una claridad sobre el papel de la vicepresidenta, la mayoría son mujeres, o del vicepresidente, en este caso solo creo que son dos, para que podamos no repetir este escenario nefasto que hemos tenido sobre una vicepresidencia totalmente anulada, perseguida políticamente, frente a un presidente que coge de enemigo a cualquiera, sobre todo mujeres, y le lanza todo el aparataje judicial. Lo hemos visto con su primera exesposa. Más de 50 procesos judiciales, y así lo hace. Ministra de Energía también. Exactamente, y si tú ves, son mujeres. La vicepresidenta Abad ha sido perseguida, nos guste o no, nos caiga o no, estemos alineadas o no con su línea política. Yo no estoy alineada, pero puedo ver que hay una violencia política evidente contra su figura y contra ella como mujer. Entonces, el hecho de que no haya estado María José Pinto es como extender esta forma de obsecuencia de que lo que diga la línea política del presidente o del candidato presidente es lo que va a hacer la candidata Pinto, y no nos sorprendamos que de que gane de nuevo volvamos a ver una Abad 2.0. Sí, sin duda. Entonces habría que estar vigilantes, ¿no? Que le han como consultado ciudadanía. a la señora si es que va a irse a Turquía o no, por reiteradas ocasiones. Andrés, ¿cuál es el nicho de mercado que más interactúa ayer en redes sociales? Las redes sociales están divididas como por sectores de edad, ¿no? Instagram ocupa sectores de entre 25, 40 años, pero ¿cómo estuvo ayer, por ejemplo, la interacción de los nichos de mercado en redes sociales? Bueno, precisamente el sector que más consumió, por decirlo así, el debate vicepresidencial fue el mayor de 29 años, es decir, fue un público adulto, fue personas que estaban interesados en ver qué es lo que pasaba en torno a la política y en torno al análisis. Pero fíjate, Paul, que una de las preguntas que nos han hecho a través de las plataformas del influencer ha sido: ¿cuántos eran bots? ¿Cuántos realmente eran usuarios o era una conversación orgánica? Aquí tenemos un top de las principales figuras en cuanto a estos porcentajes. Vemos que en el caso de Cristina Reyes tenemos un 55.93% de personas que efectivamente estuvieron participando en la conversación que tuvo ella, 55.93%, y vemos que el resto, 21.71%, fue ubicado como bot o cuentas automatizadas. ¿Qué pasó con Verónica Silva, de quien hemos estado hablando mucho ahora? Con Verónica Silva vemos que tiene un 53.36% de conversación de cuentas orgánicas y un 25.62% de bots. ¿Y qué ha pasado? ¿O qué pasó con Diego Borja? Tenemos un 47.52%, es el porcentaje menor orgánico que se registra de estos tres candidatos, y un porcentaje mayor de bots. Estamos hablando de un 26.71% y un 25.77% de posibles bots. Así la conversación, Paul. Muy bien, gracias, Andrés. ¿Qué otras inquietudes respecto al tema económico te dejó el debate vicepresidencial, doctor? ¿En qué se debe mejorar a propósito de que es otra de las crisis que estamos viviendo actualmente? No se habló nada, por ejemplo, del apoyo a los emprendedores, del apoyo en esta crisis energética, ¿no? Es que no es simple el tema, y eso es indudable, Paula. Hay que ser honesto con la población y también objetivo con los candidatos. Es un asunto bien delicado el que estamos viviendo. Y en general lo que yo creo es que están conviviendo estos dos temas que les había comentado, ¿no? Es decir, un modelo que se trata de implementar sobre todo las élites costeñas, que se encuentra con una pared bien grande, que es este aparataje estatal que se estableció durante la presidencia de Correa. Entonces, a ver, lo esencial es pensar que uno tiene unos
3 o 4 problemas que son esenciales en el Ecuador. El primero es el empleo, y se habló del empleo. Entonces, Paul, la aproximación académica, eso sería, no política, es que uno tiene 2 fuentes para crear empleo. La una es inversión, es decir, tienes que trabajar sobre la inversión. Y la otra es la que suele ser incómoda, las normas laborales. Es decir, si es que uno analiza los nuevos modelos de negocio, muchos de aquellos modelos que antes se tenían con trabajos de 9 a 5 de la tarde, en horarios específicos, ya simplemente no aplican. Son plataformas, es tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, cuando tuviste ayer el debate, la seguridad social enseguida llevó a la gente más de izquierda a pensar en que solamente era un problema de que hayan más afiliados. Sin considerar, por ejemplo, que tú tienes una caja negra en el IES y que muchos confunden salud con previsión. Incluso tuve la interacción con la candidata Andrea González, y cuando yo hablaba de previsión, ella decía, sí, vamos a prevenir las enfermedades, y yo le decía, no, Dios mío, previsión es el sistema previsional. Entonces, ese es el primer tema. El segundo, seguridad social, que lo acabo de topar. Y entonces yo le propondría al país, le diría, evalúen con los candidatos del IES. Para mí tendría que competir y tendría que tener alternativas del ciudadano. Y hoy ya compite el IES. Yo le decía a Cucalón que no sabía eso. Compite con el ISFA, compite con el ISPOL, y entonces uno se da cuenta cuando analiza sobre todo el caso polaco, que las mejores competencias para seguridad social se da con los organismos sin fines de lucro. Hay otros ejemplos interesantes con maestros y doctores en Europa, es decir, que tienen fondos de ellos previsionales y que lo manejan muy bien. Segundo tema. El tercer tema es el rol del Estado, es decir, ¿qué mismo hace el Estado? Y para mí el Estado tiene los roles bien específicos, ¿no? Salud, seguridad, educación, seguridad social. Y para aquello necesitas un Estado fuerte pero eficiente. En esa línea entonces las candidatas debían haber pensado cuál es el rol que tienen las empresas públicas, qué pasaría con los GATS y cómo no rinden cuentas, cómo los rinden, etcétera. Y entonces ahí tú te das cuenta, Paul, que es un asunto que abarca estos 3 o 4 grandes temas. El cuarto que yo diría es el sistema financiero y las tasas de interés. Una candidata dijo, vamos a hacerle a los señores banqueros que bajen las tasas. El banquero te va a decir, sí, si quieres bájale, no presto nomás. Y es lo que pasa. O sea, ¿por dónde reacciona la oferta y demanda? Le bajas al precio artificialmente, entonces cae la oferta. La demanda se mantiene, cae la oferta, que es lo que ha pasado. Entonces, ahí tú te das cuenta, Paul, que ninguna de las personas que están por ahora buscando nuestros votos desde la vicepresidencia haya presentado criterios tan claros como los que estoy diciéndoles. Criterios que son incómodos y complejos, pero que son necesarios de abordar y que además, al ser complejos, te demuestran la necesidad de aproximaciones estructurales. Sin esas aproximaciones estructurales no van a haber cambios significativos y el Ecuador va a estar empantanado en lo que yo he llamado una trampa de desarrollo. Es decir, estás con el mismo presupuesto todos los años, engañándote que has invertido en educación más que nunca, no ejecutas. Te engañas que inviertes en salud más que ningún, tampoco ejecutas. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Creo que esos son los temas que requieren aproximaciones complejas y ahí entiendes por qué no las topa. Otro de los temas que se ha hablado muchísimo en estos últimos meses es el debilitar a las organizaciones, las economías de las organizaciones delictivas. Ayer escuchaba a una de las candidatas también el fortalecer a la UAFE, a la Unidad de Análisis Financiero, ¿no? Y también el debilitar a estas organizaciones, a estas estructuras criminales. Pero insisto, son narrativas que quedan en el aire porque finalmente no aterrizan en el cómo. ¿Cómo vamos a debilitar a las organizaciones delictivas? Sabemos que ahí podría estar una de las soluciones, ¿no?, para salir de la crisis de inseguridad. Pero finalmente, ¿cómo lo hacemos? Porque es un discurso que lo ha dicho Noboa, lo dijo Lasso en su momento, lo dijo también Lenín Moreno, pero finalmente no se ha llegado a concretar absolutamente nada. Y más bien, lo que manifestaba Cucalón la semana pasada, que también le teníamos acá, el Estado desorganizado por todo el contexto, está combatiendo al crimen organizado, que a propósito está bien organizado. Es decir, ahí tenemos
el crimen organizado versus un Estado desorganizado, y también tenemos un crimen financiado versus un Estado con problemas de financiamiento. Exacto. Y también tenemos un tema. Es necesario, lógicamente, quitar el financiamiento de las organizaciones criminales como un punto muy clave. De la experiencia en Medellín que hemos citado y hemos tomado como referencia, el exalcalde de Medellín lo había dicho. Lo que más le duele a los grupos delincuenciales son dos cosas del señalado. Uno, que se le quite el reclutamiento de nuevos soldados, es decir, una intervención social lo que hace es tener menos reclutas en las organizaciones criminales. Y dos, que se corten las fuentes de financiamiento, pero esto exige, incluso más allá del mecanismo también, un fuerte compromiso ético y un fuerte compromiso político y estar muy conscientes de un problema también. No se puede implementar ni lo uno ni lo otro sin un ejercicio de depuración. Y si es que no se develan también, y creo que la academia cumple un papel en eso, los lazos que existen entre el poder político, los lazos que existen entre el poder económico y cierta suerte de complicidad que puede existir en uno de ellos. Es necesario poner el dedo en la llaga frente a esto y realizar los cambios que correspondan, pero no puede existir si es que no hay una fuerte visión política que lo lleve detrás. Y si no hay además un fuerte compromiso y un plan específico y claro para lo que es el financiamiento y la revisión de mecanismos como la unidad de lavado de activos, como lo es, por ejemplo, los mecanismos de la ley de extinción de dominio, cuyo marco ya existe, pero que el problema no se basa exclusivamente en la ausencia de ley, sino en cómo se implementa esta ley y cómo puede lograr tener eficacia. La ley de extinción de dominio ya es un marco regulatorio que tiene sus defectos, que puede ser perfectible, pero si es que se mantiene todavía desde el debate político de la polarización amigos y enemigos, creo que no logrará a comprenderse cuáles son los problemas de su implementación. Es necesario que, sea cual sea la tendencia que gane, poder analizar los problemas que no dependen generalmente de inventarse el agua tibia o de hacer reforma tras reforma, sino un análisis serio de seguimiento y evaluación que involucre a todos los relacionados, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Unidad de Análisis Financiero, legisladores y actores sociales. Un proceso de seguimiento y evaluación de la ley, del marco normativo que ya existe y de las políticas que ya existen, es necesario para que nosotros podamos comprender en dónde están fallando y cuáles son las medidas que se pueden tomar de corrección desde un carácter técnico y desde un compromiso y de un consenso político serio que involucre a todos los actores. Otro de los temas también que creo que se debió hablar el día de ayer, Pame, es el tema de la deserción escolar, ¿no? Se habló mucho de los niños, sí, involucrados en el crimen organizado, pero no se habló de la deserción escolar. Es una gran cantidad de niños, no tengo el dato exacto, en el país, no solo niños, también adolescentes que han dejado de las instituciones educativas acá en la capital, pero lo más grave creo que está en las provincias de la costa, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, donde hay un mayor nivel de deserción escolar. Tampoco se habló del tema de las oportunidades laborales para los adolescentes de esas provincias, ¿no? Vulnerables, hay que decirlos, y que son precisamente las principales causas de que la inseguridad se haya incrementado. Hablábamos, por ejemplo, también la semana pasada con un experto en seguridad y manifestaba que hay un fenómeno bastante particular hoy en día, ¿no? Manifestaban que ya los delincuentes de mayores de edad, ¿no?, son quienes están, digamos, dando órdenes a los menores. Entonces, por eso vemos que cada que capturan a una organización delictiva, vemos a 2, 3 miembros menores de edad, niños de 12, 13 años. Entonces, lo que han hecho estas organizaciones delictivas es simplemente operar a los niños y se libran justamente de las penas, ¿no? Ellos quedan literalmente sueltos, libres, y quienes pagan una sentencia mínima en un centro de adolescentes son los pequeños que están 3, 4 meses ahí. A ver, lo que tú planteas también fue como una debilidad dentro del discurso y el planteamiento de las candidatas y el candidato vicepresidencial. Sí hubo candidatas que mencionaron temas sociales como la desnutrición infantil, que es gravísima. De hecho, ya en el gobierno de Lazo, de alguna manera, quiso abanderarse y luego dice, bueno, la fundación que voy a poner luego, porque se dio cuenta que es una problemática absolutamente alarmante y que evidentemente eso afecta a los años escolares. De hecho, parte de la deserción escolar tiene que ver por la desnutrición infantil. Es decir, si no estás teniendo niños, niñas y adolescentes bien alimentados, ¿cómo vas a esperar que tengan un rendimiento adecuado dentro del sistema escolar?
Y aquí puedo hacer un paréntesis que me parece importantísimo. Justamente mi pareja está haciendo una consultoría donde está viendo algunos proyectos de organizaciones internacionales que están ayudando con comidas escolares. Tú tienes como comida escolar oficial del gobierno una lechecita, que de hecho creo que una candidata mostró, y un paquete de galletas, o sea, nada nutricional. Eso te da el gobierno. Y estos planes, digamos, de ONG, Naciones Unidas, etcétera, plantean lo que habían planteado ya algunas candidatas, que haya el trabajo cercano con productores y productoras locales, que haya alimentación saludable, sana, equilibrada, que sean los propios padres, madres de familia quienes preparen, etcétera. Dentro de este estudio que se está viendo, se ven cosas alarmantes, justamente el hecho de que toda la delincuencia, la criminalidad, los GDOs, los grupos de delincuencia organizada, están captando justamente a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes, por estas situaciones justamente de que son más fáciles para poder delinquir. Y tú los agarras y luego para ellos es imposible salir. No es una opción. Hay secuestros a niñas, o sea, se puede ver secuestros de niñas que no se hablan en los medios de comunicación, que no están dentro de las cifras. Un tema de violencia generalizado, el tema de la migración ha afectado muchísimo también, y vemos escuelas que no están teniendo protocolos para el acoso escolar, para el tema justamente del embarazo adolescente fruto de violencia, violación, que de hecho ese embarazo adolescente también provoca deserción escolar. Entonces es un tema multifactorial, o sea, tienes desnutrición crónica infantil, tienes el hecho del embarazo adolescente, tienes acoso escolar, tienes el tema de la migración, tienes el tema de la pobreza. Y tienes el tema justamente de los grupos de delincuencia organizada que están justamente mapeando todos los sectores alrededor de las escuelas para inclusive interceptar a los guaguas cuando están de camino de la casa al colegio o del colegio a la casa. Es decir, tienes multifactores que están contribuyendo a la deserción escolar, pero son cuestiones sociales que no se abordaron el día de ayer en mayor medida. Algunas candidatas se hablaron, como Cristina Reyes, de un programa Miñaño, por ejemplo, para tratar de sacar a los guaguas de la delincuencia. No se explicó cómo, pero sí abordaron el hecho de manera súper superficial de que es importantísimo justamente tener programas sociales dedicados a niños, niñas y adolescentes para que no sean este caldo de cultivo para los GDOs, para que sean cooptados dentro de sus filas. Muy bien, sí. Lo repito. Claro que sí. Tema, porque es muy importante en materia de seguridad, como lo hemos dicho, hablar con responsabilidad de las políticas que se implementan. En el caso de los niños, niñas y adolescentes es mucho más importante. Y esta responsabilidad ya no solo es mediática, esta responsabilidad de hablar de delito y su vinculación con los adolescentes y niños infractores ya no es solo ética, ya no es solo académica, no es un tema de corrección política o legal. Es decir, en la responsabilidad del discurso sobre criminalidad, niños, niñas y adolescentes, literalmente se nos va la vida. Y hay que analizar a dónde conducen los discursos y a dónde conducen las actitudes y a dónde conduce la cobertura mediática sobre delitos o infracciones en los que están involucrados niños, niñas y adolescentes. Afrontamos como país un hecho muy grave y aún estamos discutiendo, y esto fue un cuestionamiento que se le hizo a Diego Borja, que se discute en la Comisión de Niñez y Adolescencia, la posibilidad de endurecimiento, la posibilidad de inimputabilidad y la posibilidad de juzgamiento penal como adultos a los adolescentes infractores. Como hemos visto, la barrera del populismo penal siempre empuja a un escalón más alto, pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes, tener un mensaje claro para toda la colectividad de que es un tema de que hay que abordar con muchísima responsabilidad. Literalmente se nos va la vida, y creería yo que antes de una propuesta en la que se plantee juzgar como adultos a los adolescentes infractores vinculados en el delito, la sociedad y los responsables del sistema de justicia y de gobierno son los que deben empezar a actuar como adultos. Y ahí, una vez que la sociedad responde a ese cuestionamiento, discutir lo demás. Totalmente de acuerdo. Andrés, antes de que nos des un resumen, sí quiero consultarte, y seguramente será la duda de varios de nuestros oyentes. Quizá Verónica Silva, quien ha sacado ventaja, al igual que Dayana y Cristina, puedan seguir subiendo en esta contienda electoral. Les benefició ayer el debate vicepresidencial. Y si es que podría en algo o no patear el tablero, si es que hay un buen discurso también de sus candidatos presidenciales. Mira, hay una realidad, lamentable, pero es una realidad. Y es que la mayor parte de población no vota por los vicepresidenciales. Apenas se entera quiénes son los candidatos a la vicepresidencia.
La realidad es que se vota por el presidenciable y eso de alguna manera va a marcar la elección. Sin embargo, sí es importante en la medida en que se convirtió en una tribuna y en un espacio para que diferentes figuras puedan brillar un poco más. De hecho, y en conclusión, haciendo un pequeño resumen de la conversación digital, vemos que quienes mayormente capitalizaron el debate fueron Verónica Silva, Cristina Reyes, Carla Larrea y Dayana Pazle. Y efectivamente, las figuras más memeables o quienes más se criticó fue María José Pinto y Blanca Sacancela a propósito de esta declaración de la pena de muerte. Y de quien se esperó más y de alguna manera no logró cumplir esas expectativas fue el candidato de la Revolución Ciudadana, Diego Borja. Recordarles además, Paul, que las personas que nos están viendo a través de este canal y a través de los diferentes medios pueden verificar estos datos y además pueden hacer un informe propio de escucha social. Es muy sencillo, nada más tienen ¿Gratuito, Andrés? Gratuito además porque, miren, de hecho tenemos en pantalla la página goldensocialsuite.com. Las personas entran, pueden hacer la búsqueda que deseen e inmediatamente al darle clic encontrarán los datos de cualquier término, persona, autoridad, institución para que puedan acceder. Así ustedes además nos ayudarán a promover una cultura de datos en el quehacer político, porque hay que recordar que donde hay datos hay democracia, Paul. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos casi cerrando este informe especial, así que agradecemos a Osvaldo Landazuri, analista económico, a Paulo César Gaibor, jurista, y también a Pame Troya, es especialista en género. Muchísimas gracias, especialistas. Y Andrés Jaramillo, claro, él es CEO de Contes Management Ecuador. Muchísimas gracias por estar acá. Es importante precisamente realizar este tipo de análisis para que conozcan ustedes los perfiles de quienes intentan llegar al sillón presidencial. Agradecemos también a los medios que se han conectado precisamente a esta transmisión: Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Export. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener también un informe especial post debate presidencial, así que hay que estar muy atentos. Y analicen ustedes en casa, siéntense un ratito, analicen los perfiles de cada uno de los candidatos. Son 16 candidatos presidenciales que tienen diferentes propuestas. Ya revisamos ayer, nos llamó mucho la atención, por ejemplo, el discurso, la narrativa de Verónica Silva, quien sacó ventaja precisamente de este debate, y seguramente habrán más noticias durante esta semana respecto a la contienda electoral. Les agradecemos mucho, que tengan un excelente día. ¿Cómo estás? Igual. No, igual, muchísimas gracias. Hola mi gente, pa' luego es tarde, el feed electoral está que arde. Trending topic, discusión digital, tu voto en las redes es fundamental.